General de Economía Social del Gobierno vasco y con la venida también del presidente del CIRIEC, quisiera decir algunas cosas personales antes de entrar en materia y que lo voy a decir aquí con gran satisfacción. Primero, que venir aquí a San Sebastián, al País Vasco y a esta facultad, para mí representa una gran alegría. Desde el campo de la economía social, Euskadi es un referente en España y un referente fuera de nuestras fronteras. Esto, dicho por un castellano, tiene algún valor, porque no hay nada de relación subjetiva que pueda llevarme a hacer esta comparación. Yo lo he dicho, lo he escrito en diferentes ocasiones. Estamos en la tierra de la economía social, donde la economía social, como decía hace un momento Andrés Aberasturi, ha triunfado y donde nosotros tenemos que tomar apuntes. Venir a un sitio donde hay que tomar apuntes es una gran satisfacción para mí y para muchos de los que estamos aquí. En segundo lugar, para mí es una alegría estar en esta Facultad de Derecho. Yo trabajé aquí en la década de los 70, varios años. Fui recibido aquí con cordialidad, diría incluso que con cariño. Hice un concurso para esta plaza y los años que estuve aquí fueron para mí muy provechosos, donde como profesor aprendí muchísimo de personas que están aquí con nosotros. El ejemplo de estas personas que me acogieron y que siempre han estado a mi lado y que me han asesorado, a partir de aquellos momentos el ejemplo es el profesor Rodrigo Ruiz Marco Antonio, que comparte conmigo las dos grandes vocaciones de mi vida, que son el derecho financiero y tributario, vocación profesional, materia árida donde las haya, y la economía social, que es algo más agradecido y más humano que el mundo de la imposición y de los presupuestos. Y yo quisiera consumir un breve turno de reconocimiento antes de empezar mi ponencia. El primero de ellos tiene como destinatario al profesor José Luis Monzón, que es un gran luchador de la economía social, una especie de luminaria de las cooperativas y un infatigable profesor, divulgador y estudioso de esta materia. Por lo tanto, muchas gracias, José Luis, por tus esfuerzos, que sepas que hay algunas personas que tomamos nota de ellos. Quiero también hacer constar mi gratitud a José María Pérez de Uralde, aquí presente. José María Pérez de Uralde ha hecho y hace grandes aportaciones a la economía social, siempre desde la reserva, porque es una persona modesta y discreta. La última gran aportación ha sido la que ha hecho durante 10 años, me parece, año más o año menos, como director general de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social, donde ha llevado a cabo una labor realmente extraordinaria. Quiero también expresar mi gratitud y mi saludo a Andrés Aberasturi. Andrés, lamentablemente para él es de mis tiempos, y es un brillante escritor. Los que leemos sus cosas siempre concluimos que es una persona que comunica de forma y de manera formidable. Pero también es autor de ensayos importantes que él omite en su currículum por discreción y por modestia. Pero sobre todo, Andrés Aberasturi es un escritor comprometido con la sociedad en que vive y con el tiempo en el que también le toca realizar su trabajo. Es un escritor comprometido a partir de una independencia que es importante y decisiva en un escritor y a partir de una observación de la realidad realmente formidable. Yo he tenido ocasión ayer y hoy de hablar con él de esta situación. Suscribo lo que él ha dicho aquí, que está dicho desde esta perspectiva de una persona que ha hecho del raciocinio, de la racionalidad, de la observación,
sus herramientas de trabajo. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros, por esta presentación que no merezco y por escucharte una vez más. Lo que ustedes me han pedido a mí es una reflexión sobre la Unión Europea, sus problemas de todo tipo, también sus problemas institucionales, que muchas veces se omiten. Parece como si la moneda y la economía ocupase todo. Está también la vertiente institucional, que conviene detenernos en ella. Y, en último lugar en la exposición, que no el menos importante, sobre la relación economía social y Unión Europea. Yo quisiera decir que estos estudios sobre las grandes instituciones históricas como la Unión Europea requieren de una metodología precisamente histórica, porque no basta con preguntarnos qué es lo que nos pasa hoy. Es preciso hacer una gran reflexión de por qué hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido el recorrido desde el año 1957 del Tratado de Roma hasta nuestros días. Y tengo que decirles a ustedes que después de dedicar algunas horas a la lectura del trabajo de Roma, las actas, sobre todo de 1957, esta metodología histórica es absolutamente indispensable. Si nosotros no volvemos la vista atrás, es que hemos perdido el sentido de las cosas y estamos acostumbrados aquí como un tenista científico a devolver lo que llega, pero no hacer una reflexión. Cuando se leen esas actas del Tratado de Roma y cuando se estudia lo que allí sucedió y los debates y las cuestiones que se trataron, la Unión Europea resulta algo, no digo solo importante, sino edificante, algo formidable, algo formidable. Yo leía unas declaraciones y una intervención de Alcide De Gasperi, famoso político italiano, que decía lo siguiente: lo importante de lo que estamos haciendo aquí es aumentar la libertad de los individuos, decía este ministro de Exteriores durante muchos años. Y para aumentar la libertad de los individuos, que es fundamental para una nueva sociedad, nosotros tenemos que derribar obstáculos, derribar fronteras y derribar muros que impidan comunicarnos. Frase formidable. Pero les diré a ustedes que todavía, releyendo esas actas, es más formidable la opinión de personas como Konrad Adenauer, como Schuman, fundamentalmente, como Jean Monnet, como personas que fueron más allá y dijeron: lo importante de lo que estamos haciendo aquí es que tenemos que terminar con los sufrimientos, la sangre, el dolor y las guerras entre europeos que han asolado todo el siglo XX. Decía Adenauer algo fundamental: está claro que la Segunda Guerra Mundial pudo evitarse si hubiésemos tenido una preocupación por los vencidos, si hubiésemos ayudado a los que habían perdido la guerra de forma eficaz. No lo hicimos y las consecuencias y la factura que hemos tenido que pagar es desastroso. Hay que inventar algo que impida para siempre las guerras intraeuropeos, las guerras de unos pueblos con otros. Y la forma de impedir que esa guerra y esos conflictos se produzcan es tener unos objetivos y unos intereses comunes. Nada menos que esto. Si nosotros tenemos unos objetivos comunes y tenemos unos intereses comunes, los sujetos y los pueblos y las sociedades que se encuentran en esa situación no volverán a tomar las armas y no volveremos a lo que ha constituido una vergüenza histórica de la que nunca se recuperará Europa. Esto hoy tiene un valor, de ustedes dirán, muy limitado, es cierto, pero las grandes ideas y los grandes proyectos tienen un valor permanente y tienen el valor de saber hasta dónde podemos llegar si nos elevamos, como decía Andrés hace unos minutos, de la moneda única, de la cotización de ayer, del problema, de la necesidad de ampliar un plazo, de los déficits, etcétera, etcétera. Tiene este valor. ¿A dónde podemos llegar si nos elevamos?
Y con independencia de estas consideraciones, que creo necesarias, porque me parecería inadmisible empezar a hablar en este plano de la moneda única, en una conferencia de este tipo, con independencia de esto, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, de entonces construyó un mercado común interior, como ustedes saben perfectamente. Yo no voy a insistir en esto. Estableció las 4 grandes libertades para construir un mercado interior: libertad de circulación de mercancías, de capitales, de servicios y de personas. Estableció acertadísimamente un arancel común frente a terceros, con lo cual se delimitó todo el espacio internacional de la Comunidad Económica Europea, y se establecieron 3 herramientas de garantía de este edificio formidable del mercado común europeo, que fueron el principio de competencia, el propio arancel común y, sobre todo, la prohibición de ayudas de Estado. Quiero decirles a ustedes que las 2 primeras medidas estaban acertadas. La prohibición de las ayudas de Estado es algo discutible, porque no se puede pasar de situaciones de autarquía económica a situaciones de apertura sin más, y prescindir ya de unas economías que habían venido manteniéndose, entre otras herramientas, en las ayudas de Estado. La economía en España, la economía de la dictadura se sustentó con las devaluaciones exteriores y con las ayudas de Estado, y así fuimos tirando, ciertamente que no de una manera importante y de una manera ni mucho menos ejemplar, hasta el ingreso en la Comunidad Económica Europea y hasta el establecimiento de la democracia. Este mercado interior produjo 3 beneficios importantes y que hoy, con una perspectiva de casi medio siglo, nos parecen innegables. Primero, el beneficio que produce en la vida económica la ampliación. Ampliar es romper núcleos y ampliar es cambiar el poder, es abrir el poder. Y eso es importante en el campo económico siempre. Por lo tanto, eso fue una especie de dividendo, de resultado que venía, lógicamente, otorgado por la racionalidad económica. Ampliar siempre es positivo. Segundo, permitió modificar las escalas. Al tener un mercado interior, modificó escalas, no de manera importante, como se ha dicho, también viendo los datos económicos de entonces, esta modificación fue importante, pero no mucho, no ciertamente extraordinaria. Y finalmente, algo que no se ha dicho, derivó las ventajas que produce siempre el efecto demostración. El efecto demostración en sociología, como ustedes saben, y en economía, es una herramienta importante. Permite que las actuaciones que pueden extenderse a otros sujetos lo hagan automáticamente a través de los efectos de la difusión sociológica. La primera conclusión de esta unión, de esta Comunidad Económica Europea, de esta Unión Europea, fue evidentemente positiva. Fue muy positiva en el aspecto humano, en el individual y en el aspecto económico. Los problemas comienzan con las ampliaciones. Y los problemas comienzan con las ampliaciones porque las ampliaciones introducen una situación de desigualdad importante. Nosotros nos habíamos movido en unos países con una economía homogénea. Los países firmantes tenían unos planteamientos de homogeneidad, de tal manera que en esos debates de Roma se ve que no hay una gran preocupación por lo que se llaman allí las políticas complementarias, y que a nosotros hoy nos tiene que preocupar, porque las políticas complementarias, las políticas que podríamos llamar aquí, en el lenguaje de hoy, de solidaridad, tenían escaso valor cuando los firmantes eran países con una homogeneidad importante, cuando el más bajo, que era Italia, tenía unos datos muy estimables, etcétera, etcétera. Pero naturalmente la entrada de nuevos países ha desequilibrado las cosas. Ya veremos presupuestariamente lo que ha significado. Ha producido un importante desequilibrio y hoy nos encontramos con 27 países, como se decía aquí, pero países que tienen grandes diferencias
en variables básicas, grandes diferencias en producto, grandes diferencias en endeudamiento, en fundamentos de productividad y competitividad, en capacidad de reacción y sobre todo en capacidad de evolución histórica. Muchas veces nos olvidamos que hay que medir la capacidad de evolución. ¿Usted qué necesita para cambiar? La capacidad de evolución de los nuevos países es limitada, es muy limitada. Luego veremos algunos ejemplos importantes. El más ejemplo, que es demoledor, porque tira por tierra muchas cosas que se dicen, justas, pero que se basa en que hay una capacidad de evolución muy relativa, es que en una situación de carencias, que yo aquí voy a criticar, hay países que son incapaces de gastarse la cantidad que se les asigna fundamentalmente para infraestructuras en los presupuestos. La llegada de la eurozona ha significado un paso, en principio positivo, pero naturalmente positivo si hubiésemos continuado hablando en términos de homogeneidad. Como no se habla en términos de homogeneidad, la entrada en la eurozona ha significado no una moneda única, solo un sistema monetario determinado. Ha significado que el poder monetario se entrega a dos entidades, el Eurogrupo y el Sistema Europeo de los Bancos Centrales, principalmente a su brazo ejecutor, que es el Banco Central Europeo, y que nos deja de frente a los europeos a la política fiscal. ¿Qué nos queda a los europeos? La política fiscal. La política monetaria ya no pudiese tocarla porque esto es sagrado y el artículo 25 de los estatutos del Banco Europeo es demoledor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no les queda a ustedes más que pelear en la arena durísima y dificilísima de la política fiscal. Esto realmente no es exactamente así, porque efectivamente el poder monetario está atribuido a unos organismos muy concretos, pero afortunadamente yo he escrito sobre esto varios artículos en el diario El País en su día. Afortunadamente los estatutos del Banco Central tienen un precepto que ha sido una ventana abierta al futuro, que ha sido el Banco Central Europeo tiene como objetivo fundamental, como objetivo primordial, la estabilidad de precios, tema típico de la economía, sin perjuicio de que sirva a los intereses generales de la Unión Europea, sin perjuicio. Y naturalmente este sin perjuicio permite que en situaciones como la actual, con unos productos ociosos formidables, con una inflación llevadera, se puedan utilizar resortes, porque esto no modifica ni cambia la estabilidad de precios ni incide negativamente sobre esto. Al hilo de este planteamiento, hoy tenemos una ventana monetaria abierta, que es la relación del Banco Central Europeo con las entidades financieras de los países, que se puede hacer a la luz del sistema monetario europeo. Y esta ventana abierta permite que el Banco Central Europeo haga algo que en el mundo de los bancos centrales no produce ninguna extrañeza, que es relacionarse con los bancos terminales de cada uno de los países. Lo está haciendo, lo ha hecho a través de unos tipos de interés muy bajos y exigiendo las garantías que dice el artículo 37 de los propios estatutos del banco, pero unas garantías que se exigen de manera laxa a través, como veremos después, de una titulización de activos en las que el Banco Central Europeo, no sé si reflexivamente o no entra mucho. Usted me presenta aquí una titulización formidable de 200.000 préstamos hipotecarios y yo le hago a usted un préstamo importante porque cubro con esto unas garantías. No sé qué sucedería si el Banco Central Europeo tuviese que subastar 200.000 inmuebles, etcétera, etcétera. En definitiva, nosotros, llegados aquí, lo que tenemos que preguntarnos es qué ha sucedido para que nos encontremos de bruces, si me permiten ustedes la expresión, con la política fiscal, que es una política muy dura. Nosotros nos encontramos con esta política fiscal porque la creación de la Comunidad Económica Europea, como ya les he dicho a ustedes,
no entró en este tema, no le preocupó mucho, resulta muy difícil ver en los trabajos preliminares preocupaciones de esta naturaleza, y lo que le preocupó fue el mercado común interior y establecer políticas complementarias. Esas políticas complementarias hoy las llamamos nosotros políticas de solidaridad. Y estas políticas de solidaridad, como ustedes saben, no voy a entretenerme mucho en ello, fueron dos. La política agraria común, que no era una política de solidaridad propiamente dicha, que no tenía en sus objetivos una redistribución, sino que era una política de mantenimiento de precios y mantenimiento de situaciones. Francia era entonces y es hoy la primera potencia agraria de la Unión Europea. Francia puso sobre la mesa, a través de unos documentos muy bien hechos, que la importancia de una política agraria decisiva para la alimentación, para garantizar el futuro, etcétera, etcétera, para mantener unos niveles de ocupación que han ido desapareciendo, y se mantuvo esto. Durante bastantes años, 15, 18, 19 años, como ustedes saben también, la política agraria común significaba más de la mitad del presupuesto de la Unión Europea, más de la mitad del presupuesto, algo absolutamente inconcebible. Y junto a esto se estableció una política de infraestructuras de comunicación que sí era ya una política de solidaridad, y que es la que ha llegado a los ciudadanos, la que ha prestigiado a la Unión Europea, la política de infraestructuras, y de la que España como país ha obtenido unos rendimientos y unos beneficios importantes. Ahora bien, la política de infraestructuras de comunicación, que tuvo la ventaja al cuarto o quinto año de montarse sobre técnicas de cofinanciación. Las técnicas de cofinanciación es una manera de influir en una mayor responsabilidad de los países. Las infraestructuras de comunicación tienen unos efectos sobre la economía muy diversos, que habría que estudiarlos detenidamente. En principio es una operación brillante. Las administraciones públicas todas son favorables por comodidad a las políticas de infraestructuras, porque los problemas acaban con la licitación, mientras que gestionar una política de investigación hay que estar todos los días vigilante y es muy difícil de verificar, y por lo tanto todo soplaba a favor de las políticas de infraestructuras. Después, la investigación económica ha descubierto que en la medida en que hay una modernización formidable en la construcción de infraestructuras, su incidencia sobre el empleo es limitada, bastante limitada, y hoy la política de infraestructuras es claramente insuficiente. Se ha demostrado también, y en España tenemos ejemplo, en mi tierra, yo soy castellano, como he dicho antes, y nos hemos dado cuenta que grandes infraestructuras no suponen siempre un aumento de la actividad económica apreciable, no suponen siempre. De manera que podríamos concluir que una infraestructura de comunicación es algo necesario, pero no es evidentemente suficiente. El Fondo Social Europeo, en el que muchos de nosotros pusimos en su día su esperanza, si nosotros leemos con detenimiento el artículo 162 del Tratado de Funcionamiento, vemos que el Fondo Social Europeo no ha sido nuestro fondo, el fondo de los que estamos aquí, ha sido un fondo pensado por un liberalismo económico para la gran empresa. Fíjense ustedes lo que dice, el Fondo Social Europeo tiene por finalidad ayudar a la movilidad territorial y a la movilidad funcional. Y la movilidad territorial y la movilidad funcional tienen poco que ver con empresas medias, tienen que ver con empresas grandes. Y añade el 162 infine, que tiene también que buscar la reconversión y la reconstrucción profesional también propio de las grandes empresas. En definitiva, estas medidas complementarias fueron pequeñas, respondían a su nombre, era un complemento, había que citar a la cohesión social y entonces se montaba esto, pero han sido de una efectividad muy escasa. El gran fallo de estas políticas de solidaridad es que han tenido que pasar casi 30 años hasta que los circuitos de desarrollo modernos empiecen a funcionar y a estar presentes en Europa. Los circuitos de desarrollo, formación, investigación, innovación, ahora empiezan de una forma modesta
Es cierto que hay aspectos favorables, como es que los programas de investigación necesiten una paternidad plural, que tengan que estar firmados por 3 países, pero también aquí la debilidad es muy acusada. Cuando se redactó el Tratado de Lisboa, yo escribí que era una gran esperanza lo que el Tratado de Lisboa decía, que era vamos a construir un espacio europeo de la investigación. Y este espacio europeo de la investigación se llevó después al Tratado de Funcionamiento, me parece recordar que a su artículo 179, pero este espacio europeo de investigación se ha quedado prácticamente en cosas muy limitadas. Se cita como ejemplo los doctorados europeos. Yo como profesor universitario me parece muy bien, pero reconozco que su eficacia es limitada. Se citan como ejemplo investigaciones de centros especiales de investigación en el Consejo Español, pero lo que se esperaba de ese espacio europeo de investigación, que era una actividad empresarial que entroncase programas de investigación de unas empresas con otras, realmente no ha sido posible. Y para terminar con todo esto, con este capítulo, y poner cierre a este primer capítulo, a este primer tramo de mi intervención, les diré a ustedes que el mundo de las políticas de solidaridad, de las políticas complementarias, que presenta mayores problemas es que tiene una dotación presupuestaria muy escasa, como saben algunos de los presentes que son expertos en derecho presupuestario. La dotación, como ustedes saben, es del 1% del Producto Interior de la Comunidad, de la Unión Europea, el 1%. En términos absolutos, este año puede ser 132.840 millones de euros, 132.840 millones de euros, el 1%. Siempre que se discute esto y siempre que se escribe denunciando esta dotación insuficiente, la Comisión Europea, a través de sus portavoces, contesta diciendo no tiene usted razón, porque estamos en el 1%. ¿De qué se queja usted si el 1% del Producto Interior es una cifra formidable? Pero no puede medirse la suficiencia de la dotación presupuestaria en estos términos proporcionales, porque el 1% que era importante en el momento inicial, en el momento que aquí hemos llamado homogéneo, porque eran todos países muy fuertes y el 1% de países fuertes era importante, no lo es en estos momentos, en que entran nuevos países con una capacidad económica media o baja. Estos países, su Producto Interior es bajo, su aportación al famoso 1% es bajo y, sin embargo, sus necesidades son extraordinarias. Y entonces se produce un desequilibrio que la Comisión se niega a recoger y que argumenta siempre con el famoso 1%, que bueno, estuvo bien en su día, pero que hoy es absolutamente insuficiente. En consecuencia, para terminar con este tema, habría que modificar la dotación presupuestaria. Había que establecer, y lo diré durante varias veces en mi intervención, hay que establecer en la Unión Europea organismos de supervisión permanentes, lo ha dicho Andrés hace unos momentos. No tiene sentido que ahora nos levantemos y digamos que nos hemos equivocado en el tema de Grecia. Alguien será responsable de esto. Si esto sucede en el gobierno vasco, supongo que se abriría un expediente de responsabilidad política, porque no se puede decir desde la administración que me he equivocado. Hay que ir a organismos de supervisión permanente, que es el gran déficit que tiene la Unión Europea siempre. Hay que aumentar el 1% y hay que procurar que se mejore la relación de la Comisión Europea con los países a través de estas figuras. Les decía a ustedes antes que uno de los aciertos de la financiación fue establecer la cofinanciación. Todo lo que sea ampliar la paternidad de la financiación es bueno, es bueno. Cuanto más financiadores haya, mejor. Lo malo es el financiador único. Y entonces esto ha sido un acierto, pero es un acierto que no ha hecho más que demostrarnos que hay que continuar por ese camino, pero que no es suficiente lo que se ha hecho. Hoy, en materia de financiación, los expertos en financiación ponen de relieve que la mutualización de la deuda es una gran ventaja.
Aquí ha sido desechada también sin mayores problemas y se ha dicho, mire usted, la mutualización de la deuda no vale porque entra en juego el artículo 125 del tratado, que la Unión Europea no responde de deudas de otros, etcétera, etcétera. Y se ha arruinado esa posibilidad. Las cosas son mucho más complicadas, ya lo creo, que cabe la mutualización de la deuda, ya lo creo. Y no voy a entrar aquí en temas de la economía social, pero mutualizar deuda tiene muchas facetas, tiene muchos tipos la mutualización. Aquí, por ejemplo, en esta tierra, en Euskadi, se utiliza una que yo he elogiado siempre en mis escritos y que es en definitiva un tipo de mutualización de deuda y que ha dado un resultado espléndido. Por lo tanto, habría que ir a técnicas de mutualización de deuda que son posibles en las relaciones con el Banco Europeo de Inversiones, porque el protocolo 28 del Banco Europeo de Inversiones permite que las relaciones del Banco Europeo de Inversiones, que es una máquina financiera importante y bastante olvidada, se pueda garantizar de forma múltiple. Y es importante. Hay técnicas también de lo que se llama actualmente en el mundo financiero americano el prestamista plural, que viene a ser mutatis mutandis, una fórmula parecida, pero el prestamista plural es una figura que consigue aumentar de forma importante la capacidad de actuación. Si nosotros cerrásemos aquí esta intervención, nos parecería que hemos construido un mundo casi perfecto. Si nosotros dijésemos, se termina la intervención, y pusiésemos aquí sobre la mesa un manual de ciencia política clásica, un manual de liberalismo clásico, diríamos, todo ha sucedido de la mejor manera. Ha nacido una persona jurídica gigantesca, la Unión Europea, se ha creado un mercado común interior, se han establecido técnicas de actuación, se ha establecido un sistema de decisión de pretensiones, se ha ennoblecido el principio de subsidiariedad y todo habría terminado de la mejor manera posible. Y diríamos, pues nos hemos ajustado a este manual de ciencia política clásica dictado por un liberalismo científico. Hablo de liberalismo científico sin ningún carácter peyorativo, científico, ¿no? Pero claro está, las sociedades modernas, afortunadamente, van más allá de los manuales de ciencia política clásica y no se conforman con esto y piden la solución de los problemas. Usted tiene que buscar una solución a mis problemas de seguridad jurídica, de seguridad física, de empleo, de financiación, de justicia, y este fenómeno que aumenta cada día más y a mi juicio hay que procurar fomentarlo de todas las maneras posibles, de una manera civilizada, es algo que tiene una importancia extraordinaria. Si nosotros hemos llegado a situaciones de carencia, si nosotros hemos llegado a situaciones de insuficiencia, ya no basta detenerse en lo que hemos creado las condiciones, como diría un experto en liberalismo, se ha creado un marco de condiciones, son ustedes los que tienen que actuar, ustedes los empresarios, los trabajadores, los consumidores, los inversores, los ahorradores, son ustedes los agentes económicos los que tienen que empezar a trabajar y ponerse a resolver los problemas. Yo, como creador de condiciones, como planificador político, he terminado mi misión. Las sociedades modernas no están en esta línea, como es evidente y como es enormemente satisfactorio, y van a otros planteamientos. Y van a planteamientos distintos y dicen todo eso está muy bien, pero es insuficiente. Hay que entrar en la sociedad con medidas de convergencia. Hay que entrar con medidas de convergencia. Y este planteamiento de la necesidad de medidas de convergencia se concreta hoy, como ustedes saben, en la relación de los poderes públicos con los intermediarios financieros y en la relación de los poderes públicos con los financiadores públicos, en definitiva, con la política fiscal. Son las dos grandes intervenciones y los dos grandes planteamientos de nuestros días. Hoy, lo que ocupa la atención de los observadores es lo que se llama la unión bancaria,
y lo que se llama la unión fiscal, y que son las dos grandes herramientas que, si no se interviene en ellas, prescindiendo de planteamientos liberales, no salimos adelante. La unión bancaria es un planteamiento relativamente nuevo. Cuando se hizo el tratado y los trabajos preliminares no hay ninguna referencia a la unión bancaria ni a las políticas bancarias. Ha sucedido que en nuestros días las políticas bancarias son fundamentales. El que haya entidades que sean intermediarios en la recepción de fondos y en su devolución al mercado es importantísimo. Muchas veces se dice, esto se hace para salvar a los bancos. Sí, mire usted, eso es verdad, para salvar a los bancos, pero se salva a los ahorradores, se salva a los inversores, se salva a todo el mundo. El intermediario financiero es una figura esencial en la economía y en la política de nuestros días, con independencia de cualquier otra consideración subjetiva que se pueda hacer. Y esta unión bancaria va unida a 4 requisitos, como ustedes saben. Eficiencia, primer requisito. Oferta de crédito, segundo. Competencia de las entidades y fiscalización, la llamada supervisión. Hay que cumplir 4 requisitos, dicen los grandes sabios de la unión bancaria, y lo dicen con acierto. El problema, como muchas veces ocurre, es cuando se desciende a la realidad y cuando se trata de poner el tratamiento a enfermos concretos. El problema de la eficiencia, el otro día se convocó en Madrid un debate, yo fui invitado, no sé por qué, a este debate, y allí nadie ofrecía la solución, porque claro, la eficiencia es un concepto, como ustedes saben, que relaciona recursos y resultados. Mi cátedra es eficiente si las enseñanzas, en vez de 18 profesores, las damos 9. Si llegásemos a eso, diríamos una medalla a la eficiencia de la cátedra de la Complutense de Derecho Financiero. Pero naturalmente eso se puede hacer en la administración. En las entidades financieras lo que ellas dicen es, usted no se meta, usted no puede decirme a mí qué tengo yo que hacer con mi eficiencia, porque esta es una responsabilidad privada. ¿Cómo tengo yo qué plantilla debo tener yo? ¿Cómo tengo que distribuirla? Ese es mi problema, no es el suyo. Por lo tanto, eso es inadmisible. La única solución de la eficiencia es a través de la condicionalidad. Este es su problema, pero no llame usted a esta puerta si usted no cumple las reglas de eficiencia que yo creo que son necesarias. Habría que utilizar esta medida. La oferta de crédito, luego me referiré a ello. La competencia entre entidades sí se puede resolver normativamente desde el sector público, y la garantía, las políticas de garantía también se pueden resolver. La garantía de las entidades con recursos propios, la garantía de los ahorradores con mínimos, la supervisión es más difícil. Como ustedes saben, la Unión Bancaria Europea está ahora mismo detenida por problemas de supervisión. La tesis mayoritaria, hay que ir a una supervisión universal. La tesis alemana, hay que ir a una supervisión de las entidades sistémicas nada más. Y ahí está sin resolver, veremos qué pasa dentro de este mes, a finales de mes. El problema fundamental es la oferta de crédito. Problema clásico, todos los días en los periódicos, ¿por qué no fluye el crédito? ¿Por qué no llega el crédito? El otro día leía yo una intervención patética del presidente de nuestro gobierno, que realmente clamaba porque tenga que llegar el crédito a las pequeñas y medianas unidades empresariales. Este es un problema difícil, muy difícil. Tiene la solución, yo la he defendido en algunos artículos de periódico, tiene varias decisiones o varias posibilidades, que yo les voy a exponer a ustedes en 2 minutos. La primera de estas es saber por qué sucede esto, porque si supiésemos cuál es el problema, podríamos atacarlo en sus inicios. El problema fundamental es que las entidades financieras tienen sus propios problemas de financiación, tienen problemas de financiación de su propio endeudamiento, tienen un problema que está surgiendo ahora cada día con más fuerza, que es las refinanciaciones y sobre todo la provisión de las refinanciaciones, problema mayúsculo por la entidad enorme de estas refinanciaciones, y tienen el problema de sus activos petrificados, como son los activos inmobiliarios. Por lo tanto, las entidades financieras, en este debate se decía clarísimamente,
con un compromiso de confidencialidad, pero estaba diciendo lo que sabemos todos, tienen su problema. Si yo consigo del Banco Europeo de Inversiones, a través de los créditos, 13.000 millones, lo primero que tendré que hacer es cómo puedo reestructurar mi deuda o cómo puedo provisionar mis refinanciaciones o atender a mis clientes que llaman a la puerta desesperadamente pidiendo una refinanciación. Por lo tanto, este sería un primer problema. La segunda, este primer problema, el Banco Central Europeo no quiere saber nada. Como yo les he dicho a ustedes, las investigaciones que yo he podido hacer es que el Banco Central Europeo, a través del sistema, en este caso el Banco de España, se le presenta una titulización y se acabó la historia, ¿no? No voy a entrar yo aquí a ver si el prestatario de San Sebastián es un prestatario solvente. Imposible. Se utilizan enormes magnitudes y no hay cuestión. La segunda sería la más eficaz, conseguir una vinculación, también macro, una vinculación global. Que es decir, de estos fondos que tiene el banco y que utiliza a grifo abierto con las entidades financieras, yo le doy a usted una cantidad si usted me justifica la concesión de préstamos a familias, si usted quiere, al consumo, a familias, sobre todo a empresas, que sea un porcentaje aceptable. Ese sería un planteamiento. El Banco Central Europeo, según mi noticia, no quiere entrar en esa vinculación cuantitativa. Desde luego sería la medida más eficaz. Otra medida sería la titulización de grandes bloques. Ya se está haciendo, porque el banco presta con garantías, aunque estas garantías no se entre a examinar. Ir a grandes titulizaciones, titulización inmobiliaria, titulización de préstamos a determinadas empresas hechos por los mismos bancos. Y finalmente, establecer unos rendimientos negativos. Es la tesis que hoy se maneja más en Bruselas, como ustedes saben. Como muchos bancos consiguen un préstamo y dejan depositado, aunque ahora mismo es al tipo cero, parte de esos préstamos, establecer un tipo de interés negativo que les obligase a movilizar esos fondos, medida de la que yo desconfío, porque realmente un tipo cero, un tipo a interés real negativo, con una inflación determinada, pero en fin, podría ensayarse, pero creo, como les he dicho a ustedes, que la solución tendría que ser establecer una vinculación cuantitativa. Si los intermediarios españoles han llegado a tener 237.000 millones de préstamo del Banco Central Europeo, ahora puede ser que hayan bajado 219.000, 208.000, cantidades enormes, establecer una vinculación. Usted no llame a esta puerta si usted no justifica que parte de esto ha tenido ese destino. De cualquier manera, la solución es difícil a este problema, que es el gran problema. Ha ganado terreno la tesis mantenida por el principal banco del país y exteriorizada por su presidente, persona popular, me refiero al Banco de Santander, que ha dicho, el problema es que no hay demanda solvente. Y como no hay demanda solvente, no ponga usted el peso en la oferta, no hay demanda solvente. Yo, que procuro asistir a todas las reuniones donde uno aprende de la persona que está a pie de obra, pues contribuyen. El otro día, un interventor general de un banco, yo le pregunté públicamente y me dijo, pues desgraciadamente es así, no hay demanda solvente. ¿Cómo mide usted la solvencia de la demanda? Pues mire usted, es algo que se palpa, algo que se ve, etcétera, etcétera. No hay demanda solvente. Esta sería la peor situación, no hay demanda solvente. Y si se admitiésemos esto, habría que poner inmediatamente sobre la mesa algo que yo he dicho y he predicado sin éxito 40 veces. Es, muy bien, ataquemos el problema desde las garantías. Usted es el Instituto de Crédito Oficial, usted no tiene que poner dinero sobre la mesa, usted tiene que poner garantías. Y vamos a establecer una mutualización de garantías y cuando el señor X diga que no hay demanda solvente, se le dice, vamos a hacer un contrato en el que cada uno de las tres partes responde de un tercio. El prestatario responde de un tercio, el banco responde de un tercio, la entidad de garantías públicas responde de un tercio. Hay que buscar soluciones de este tipo, si es cierto, que probablemente lo sea, que no hay una demanda solvente. De cualquier manera, ya para terminar, tengo que decirles a ustedes que
los problemas no son solamente de unión bancaria, los problemas son de unión fiscal. Hay que ir a una unión fiscal. También aquí, no quiero extenderme mucho, también aquí en el tema de la unión fiscal hay que echar la vista atrás. ¿Qué es lo que ha pasado para que hoy Europa sea, como se decía antes, un desorden fiscal? Pues mire usted, es que el Tratado de Roma, tan virtuoso en muchos campos, abandonó el campo fiscal, como lo que interesaba era construir un mercado común interior, dijo que se iría a una armonización fiscal en los impuestos sobre el volumen de negocio y sobre los consumos específicos, siempre que esos impuestos sobre el volumen de negocios y sobre los consumos específicos evitasen distorsiones de la competencia o impidiesen el establecimiento del mercado interior. Y eso ha pasado al 126 del Tratado de Funcionamiento, literalmente, y claro, nos encontramos que efectivamente la armonización fiscal se limita a eso, pero no quiere saber nada de la imposición directa y no quiere saber nada de otros problemas. Y nosotros nos encontramos hoy con disfunciones por la falta de armonización de la imposición directa tremendas, la deslocalización, situaciones como la de Irlanda, increíbles, un país en vigilancia con un tipo de sociedades del 10%, nos encontramos con Grecia, que prácticamente no tenía una imposición de sociedades, nos encontramos con el caso de Portugal. Ya no solamente es en sociedades, es en rendimiento del capital mobiliario. El caso de Chipre ha puesto de manifiesto el escándalo de la retribución del capital mobiliario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendría que atacarse ese problema y tendría que avanzarse en la exigencia de armonización que no se hizo. Yo leía hace poco la mejor investigación que hay sobre la armonización fiscal, que es de la profesora Mata Sierra, de hace ya algunos años, y que culmina un trabajo formidable diciendo el establecimiento del mercado interior y las actuaciones posteriores ha pasado de puntillas sobre la verdadera armonización fiscal. Y la verdad es que los resultados suelen ser absolutamente desastrosos porque la fiscalidad es necesaria. Les diré a ustedes que ya no solamente la falta de armonización, es que este defecto ha hecho que la fiscalidad tenga una gestión laxa. El espectáculo que se ha dado hace unas semanas con el establecimiento de un sistema de información tributaria automático en el que países como Luxemburgo y Austria han dicho nosotros firmamos esto, pero si Suiza hace lo mismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay unas distorsiones tremendas y unos efectos muy indeseables. Y quisiera terminar con lo que creo yo que también debe de interesarnos y que se silencia. La Unión Europea no solamente es la convergencia, la creación de condiciones, la Unión Europea es la formación de voluntad. ¿Cómo se forma la voluntad política? Y entonces la formación de voluntad en el tratado está hecha muy correctamente. Y va unida, como no podía ser de otra manera, a la institucionalización de la propia Unión Europea. Hay unas instituciones y una formación de voluntad. El Parlamento, criticadísimo, sin motivo. En la campaña próxima veremos siempre el recurso a lugares comunes. El Parlamento Europeo tiene un gran déficit democrático. Mire usted, el Parlamento Europeo no puede ser diferente a los parlamentos nacionales. Un socialista de aquí no puede ser en Bruselas demócrata cristiano. Tiene que seguir siendo socialista y, por lo tanto, hay un paralelismo entre parlamentos e ideología. El Parlamento Europeo es una institución formidable, lo es, porque es una caja de resonancia formidable, magnífica, solo comparable al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Cualquier cosa que se dice en el Parlamento Europeo tiene un eco en todos los medios de comunicación y cumple una función extraordinaria en la creación de opinión. Y sobre todo porque después del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo entra en el proceso de codecisión en el presupuesto. El presupuesto no se aprueba si el Parlamento no quiere. Hay un sistema de codecisión. Por lo tanto, lo que hay que decir a los partidos políticos, como decía antes Andrés Aberasturi, es: ustedes, partidos políticos, ¿no están ustedes de acuerdo
con el presupuesto, que es muy bajo y tal. Díganlo ustedes en el Parlamento Europeo. No aprueben ustedes el presupuesto. Verán ustedes qué aldabonazo es ese, que no se aprueba el presupuesto de la Unión Europea porque se cree que la dotación es baja y, sobre todo, que la dotación es injusta. Pero con independencia de estas consideraciones, nosotros tenemos que ver si todas las instituciones funcionan en la medida correcta. El Parlamento Europeo funciona de la manera correcta, la Comisión funciona de manera muy negativa, la Comisión Europea, muy negativa. Yo he dicho esto en diferentes ocasiones, algunos de ustedes lo han escuchado. La Comisión Europea tiene 3 funciones absolutamente básicas. Es nada menos el órgano que vigila el cumplimiento de los intereses generales de la Unión, nada menos. Segundo, es el garante de los tratados, el que dice si una medida es o no ajustada a los tratados. Y tercero, tiene el poder de iniciativa. Es decir, la Comisión Europea se creó y se puso en marcha como un organismo permanente con el poder de lo permanente. Y hoy nos encontramos con una Comisión Europea, digámoslo claramente, que es una especie de Secretaría General Técnica de un ministerio. Es una Secretaría General Técnica que prepara papeles, distribuye papeles, vuelve a rehacer lo que no está a gusto de los líderes europeos, etc. Y finalmente, el Consejo de Ministros, que sí funciona perfectamente, porque está diseñado de una manera impecable, es paritario, un representante de cada país, con mayorías cualificadas y una minoría de bloqueo, todo eso muy compensado. ¿Qué es lo que está aquí planteado? Planteado con independencia de que haya que robustecer la comisión y que los miembros de la comisión tengan que llamar la atención sobre que ellos tienen un protagonismo, que el protagonismo no depende de 1 o 2 líderes o 3 líderes europeos que se reúnan. Yo lo que quiero llamar la atención es que el proceso de formación de voluntad de la Unión Europea es muy defectuoso. Y que teniendo unas instituciones en las que la formación de voluntad sería democrática, el Consejo de Ministros, si usted llega al 55 de países y al 65 de población, aprobamos lo que usted diga, etcétera, etcétera, resulta que estos procesos democráticos no se siguen. Lo que se sigue es la formación de voluntad a través de reuniones bilaterales. Estas reuniones bilaterales entre líderes dan una importancia a estos líderes extraordinaria porque tienen una difusión mediática máxima y no interesa un debate, lo que interesa es lo que 2 líderes o 3 líderes resuelven en una situación bilateral que luego se lleva al Consejo Europeo, lo vamos a ver dentro de 10 días, se lleva a un Consejo Europeo y en una noche frenética de reuniones se aprueba. Este es el problema, es un problema democrático. Es un problema que supone efectivamente conseguir una formación de la voluntad distinta y además tengo que decirles a ustedes que una formación de voluntad democrática que devolvería en gran medida la ilusión a Europa. A todos los que estamos aquí nos ilusionaría un debate en el próximo Consejo Europeo, que no se ventilasen las cosas en una noche y que durase una semana el debate y que en ese debate se escuchasen opiniones diferentes, se votase y se formase una voluntad. Por lo tanto, este es un tema importante en el que no tenemos que olvidarnos de él. Y finalmente, 5 minutos o 7 minutos más para referirnos a nuestra casa, a la economía social. No quisiera dejar este tema sin decir 2 palabras. Nosotros tenemos que partir de la base de que la Unión Europea es algo creado para la economía social. Algo de esto decía la directora general anteriormente. Cuando se hizo el Tratado de Roma y cuando se ha hecho luego el Tratado de Maastricht, se quiso buscar una especie de gran rótulo de la Unión Europea y se dijo: la Unión Europea se fundamenta en una economía social abierta, altamente competitiva y tendente al pleno empleo y al progreso. Ese rótulo tan amplio es el rótulo de nuestro establecimiento, la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Pues mire usted, algo tan bonito como todo eso. Y resulta que cuando ese rótulo formidable lo ponemos en relación con la economía social, resulta que la economía social cumple todos esos requisitos. Evidentemente, es una economía
abierta, es una economía moderna, es una economía social, altamente competitiva, lo somos, altamente competitivos, y lo somos con grandes dificultades, sobre todo dificultades de tipo financiero, y tendemos al pleno empleo. No es que tendamos al pleno empleo, es que protagonizamos el pleno empleo y el progreso. Y por lo tanto creo que nosotros tenemos que partir que la economía social, y decirlo, es el círculo que mejor realiza ese gran cimiento o ese gran rótulo de la Unión Europea. Pero no solamente esto es así, sino que también nosotros cumplimos a la perfección los principios de la Unión Europea, el principio de libertad de empresa. A ustedes les parecerá una broma hablar ahora aquí, hoy, del principio de libertad de empresa. Yo tengo que decirles a ustedes que pensaba lo mismo, pero cuando se discutió la Constitución Española del 78, llegó el artículo 38 famoso, y al defender la libertad de empresa nos encontramos allí con 40 brazos que decían no, eso hay que quitarlo, eso de la libertad de empresa hay que borrarlo. Y nos encontramos que allí lo que había era partidarios de la empresa capitalista privada y de la empresa pública, y que no había un hueco para decir nosotros queremos la libertad de empresa. Y que aprobar el artículo 38, no digamos la segunda parte que defiende, que es la defensa de la productividad, costó, como diría un castizo, Dios y ayuda. Bueno, pues este principio de libertad de empresa a nosotros nos interesa mucho, porque nosotros tenemos nuestro modelo de empresa, somos una empresa participada. Nuestra esencia es que somos un tipo de empresa participada. Por lo tanto, a nosotros este principio no nos es indiferente, no es algo que parezca que va de suyo, ni mucho menos nos interesa. Nos interesa la cohesión social. La cohesión social es una gran bengala que no sabe muy bien en qué consiste, y nosotros sí decimos en qué consiste. Decimos la cohesión social. La cohesión es siempre un fenómeno de aproximación, siempre un fenómeno de aproximación. Y en este caso una aproximación de personas, una aproximación de situaciones y una aproximación de oportunidades. Esto para nosotros es importante. Nosotros no pedimos vivir toda la vida de subvenciones y tener que tener un capítulo en el presupuesto. No. Yo lo que quiero es que usted me coloque en la parrilla de salida en las mismas condiciones que pueden situarse otros. Iba a decir emprendedores, pero es una palabra que no le gusta a mi amigo Andrés, y no lo voy a decir, otros iniciadores de actividad económica. Y el principio de fomento del empleo se hace. Nosotros la eficiencia en el empleo la vivimos, y la estabilidad en el empleo la vivimos porque somos un tipo de empresa flexible, y la estabilidad en el empleo va unida muchísimas veces a la flexibilización. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que encontrar muy a gusto en esta casa de la Unión Europea. Y si las cosas no nos van mejor, pues tendremos que emplear la autocrítica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí hay unas cabezas poderosas. ¿Qué podemos hacer? Algo podremos hacer. Yo modestamente creo que nosotros tenemos que fortalecer la interlocución con la Unión Europea. Tenemos que favorecer la interlocución. Y para favorecer en la vida económica y en la vida social la interlocución hay que ser fuertes, y hay que practicar el asociacionismo, y hay que tener un asociacionismo profesionalizado. Así se es fuerte. Cuando se tienen esos argumentos es fuerte, porque nosotros necesitamos, como yo les decía a ustedes, fortalecer la interlocución. Históricamente, y termino empleando la misma metodología histórica, ha sido siempre así. Ha sido siempre así. Si nosotros vemos la historia económica y la historia social de los grupos sociales, vemos que el éxito de los grupos sociales ha sido el asociacionismo, el empresariado, lo que podríamos llamar las patronales, el empresariado, el sentimiento de empresa, de empresario, se desarrolla a través de un asociacionismo que empieza a brotar en el siglo XVIII y siglo XIX, en el que los empresarios se enfrentan con la monarquía absoluta, se enfrentan con la oligarquía y se enfrentan con una aristocracia opresiva. Y entonces, a través de esas luchas, a través de esos forcejeos continuos y de esos enfrentamientos, resulta una clase social importante que hoy lo conocemos como el empresariado, las acciones empresariales, las patronales, lo que ustedes quieran. Lo mismo ha sucedido en el campo de los trabajadores.
Los trabajadores no han tenido que afirmarse frente a la monarquía, etcétera, etcétera, han tenido que afirmarse frente al empresariado. Y toda la segunda y el último cuarto del siglo XIX es una afirmación de los trabajadores hasta llegar a una sindicalización, a unos sindicatos cada vez más fuerte. Lo mismo ha sucedido con los profesionales. Profesionales y funcionarios han tenido que asentarse y robustecerse frente a las administraciones. Las administraciones públicas han sido opresoras del profesional y del funcionario y ha sido necesario un robustecimiento, un asociacionismo que ha permitido, evidentemente, tener unas asociaciones funcionariales y de profesionales importantes y que pesan hoy en las relaciones sociales, políticas y económicas. En definitiva, nosotros tenemos que reforzar muchas cosas. Tenemos que reforzar, para mí es vital, el asociacionismo profesionalizado. ¿Cómo tendremos que hacerlo? Hay sistemas para hacerlo. Todo es cuestión de que nos podamos, de que queramos hacerlo. No se trata de borrar de un plumazo lo que podríamos llamar las organizaciones representativas. Eso se puede mantener, pero hay que ir a un asociacionismo profesionalizado porque si no es así, no se puede caminar. Y después hay que recuperar algunos valores, abstractos. Hay que recuperar la ilusión. La ilusión es importante siempre, en cualquier empeño humano. Hay que recuperar la emoción. La emoción es un sentimiento que fluye cuando se dice a los ciudadanos que se hace algo útil para ellos. Nosotros tenemos que poder decir, la economía social y la Unión Europea hace algo útil para usted, le ayuda a usted. Y hay que recuperar y aumentar la confianza en nosotros mismos. Esta asamblea de CIRIEC creo que es el mejor ejemplo de que podemos